Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Finalmente pude ver la sexta parte de Scream y en este video les voy a estar dando mis impresiones sin spoilers de lo que me ha parecido esta película que forma parte de una de las franquicias de Cine Slayer más geniales de todos los tiempos. Antes que nada me gustaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y como les digo siempre, si no se suscribieron al canal háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, la verdad es que cuando uno ve o se sienta a ver la sexta parte de una película, sea cual fuera, ¿no? Uno siempre se pregunta si es necesaria. Más en este tipo de films de terror que a lo largo de la historia han tenido cantidad de continuaciones y este género dentro del cine de terror tiene franquicias numerosísimas, ¿no? Basta mencionar todo lo que hemos visto de Pesadilla en lo profundo de la noche, o las películas de Martes 13, o Michael Myers en Halloween, o el mismísimo Leatherface en La Masacre en Texas, por citar tal vez las más conocidas. Scream, como todos ustedes saben, es hija de todas esas películas y de hecho las homenajea permanentemente y hace referencia constante en las distintas películas. Así misma, algo que en esta sexta entrega está presente en forma permanente. La verdad es que me encontré con una película muy buena dentro del género, muy buena, muy entretenida, un baño de sangre literalmente, que es lo que uno busca en este tipo de films. Crimen en general se ha caracterizado por tener a un Ghostface brutal, pero no siempre ha estado en los niveles de películas anteriores, ¿no? Y este film en particular, que es una continuación directa de la del año pasado, es decir, si bien todas están relacionadas y hay referencias permanentes a todas las películas de Scream, a tal punto de que Scream, dentro de su propia ficción, tiene en su ficción una película que recrea al Ghostface en base a los asesinatos que hemos visto en las mismísimas películas. Llega un punto en el que uno se pregunta, ¿hasta dónde quieren llegar con esto? ¿No? ¿Hay algo que nos pueda llegar a sorprender en una nueva película de este tipo de entregas? Y la verdad es que este film, como yo le decía recién, continúa la película estrenada el año pasado y que tiene nuevamente a Tara y a Sam Carpenter como protagonistas. Recordemos, dos jóvenes que son hijas de Billy Loomis, que es uno de los Ghostface originales, ¿no? Y que tiene obviamente, o tienen sobre sus hombros la historia de lo que fue su padre, ¿no? Y está claro que ese fantasma que fue su padre, vaya el juego de palabras teniendo en cuenta la caracterización de lo que es Ghostface, está siempre latente en ellas y que otra vez aparezca un asesino serial con las mismas características, con el mismo disfraz, como pasó en la película anterior, las tiene ya ellas y un poco las han puesto en el primer lugar, ¿no? Acá se han corrido los personajes originales, aunque siempre aparece alguna de ellas. De hecho, hemos tenido a Gail Waters en esta película y también en la película anterior. No tenemos a Neve Campbell, y esto no es un spoiler, porque ya se sabía que ella no iba a estar, no hubo un arreglo económico y no está presente en esta película. Uno cree que eventualmente, si tenemos una séptima parte, que muchos dicen podría llegar a ser la última, llegaría ella para poder cerrar un poco el círculo de lo que ha sido esta entrega. Una película que, a ver, tiene varios giros, pero plantea un montón de cosas pensando en el futuro y que cambia absolutamente todo lo que creíamos que ya era historia dentro de las películas anteriores de Scream. Yo no quiero contarles mucho porque la película, si bien se estrenó ya hace un par de semanas, parece que hay gente que todavía tiene la posibilidad de ir a verla al cine. Y la idea de este video es un poco expresar mis sensaciones, ¿no? De lo que me ha parecido. Pero la verdad es que me ha sorprendido por varios motivos. En primer lugar, la estética. A ver, Ghostface es un personaje bastante simple, ¿no? Ese traje negro, ancho, ¿no? Con su cuchillo y la máscara emblemática. Como todo asesino serial de este tipo, tienen una máscara que son la marca registrada y que son los que lo identifican. A un Freddy Krueger, que si bien tiene las cuchillas en la mano, es ese rostro quemado y que hace las veces de máscara, como si tiene Jason, como si tiene Michael Myers y otros asesinos. Esta versión de Ghostface tiene el rostro avejentado, ¿no? Es una máscara como con algunas cicatrices, con algunas marcas. Me encantó la estética de este Ghostface, porque lo hace un poco distinto, ¿no? Si bien hay varias versiones, y siempre este tipo de películas, y esta no es la excepción, transcurre durante algún Halloween o durante alguna celebración en donde van todos disfrazados, siempre tenemos mucha gente que la usa, pero el Ghostface principal tiene esta característica, ¿no? Que de hecho, si ustedes han visto los pósters, se van a dar cuenta de que está. Me encantó esa estética
Y me encantó la brutalidad de la película, me encantó lo brutal que ha sido este Ghostface. Porque la verdad es que si bien las otras versiones también habían sido bastante sanguinarias, no todas en el mismo nivel, me parece que este es el más zarpado de todos, el más brutal, ¿no? Que es un poco lo que uno busca en este tipo de películas. A ver, la historia se traslada a Nueva York, y lo primero que pensé cuando vi que esta historia se trasladaba a Nueva York es Jason toma Manhattan. Ya hemos tenido un asesino serial legendario que tuvo por primera vez en su historia que dejar su Crystal Lake y a ir a una de las ciudades más importantes del mundo. Esto pasa también acá, aunque podemos ver algunos suburbios de Nueva York o algunos barrios, ¿no? Más que estar en la parte más céntrica, pero ya es un cambio con respecto a las otras películas. ¿Qué pasa con Tara y con Sam Carpenter? Bueno, a ver, ellas tienen sobre sus hombros todavía todo lo que vivieron en la película anterior y el fantasma de su padre, que siempre está latente y que siempre está presente, y siempre la gente las mira cuando saben cuál es el origen o quién fue su padre, siempre las mira como con ojos de desconfianza. ¿Habrán heredado la psicopatía de su padre? ¿Tendrán en los genes esta locura que tenía su padre? Bueno, estas son cosas que se plantean en la película y sí juegan muy bien con no saber quién es el asesino serial. Esto en Ghostface y en Scream se ha dado siempre, ¿no? Siempre hay un círculo de personajes y la película juega con ese círculo de personajes, ¿no? Es una estructura un poco básica que esta franquicia ha tenido, ¿no? Y esto está presente en esta película. Pero me encantó la brutalidad de cómo Ghostface va y asesina y ataca en cualquier lugar, aún en lugares públicos, algo que antes no era tan común. En primer lugar porque era en un pueblo. Y siendo en un pueblo, más allá que el pueblo puede tener su parte céntrica comercial, siempre se dio en los suburbios de un pueblo. O sea que imagínense, es un pueblo chico y encima la historia transcurre siempre en los suburbios, ¿no? Y la parte céntrica de un pueblo no deja de ser algo muy pequeño. Bueno, acá estamos en Nueva York y acá tenemos grandes supermercados, ¿no? Y lugares que son como un subterráneo, por ejemplo, son lugares icónicos y son lugares donde hay mucha gente. Bueno, este Ghostface no le importa nada. Y me pareció brutal, brutal. Inclusive la forma en que se mueve, hay un par de movimientos con los cuchillos que me gustaron mucho, que no los había visto antes y que le dan un poco una impronta y una bocanada de aire fresca al personaje, ¿no? Tiene obviamente una historia de fondo, tiene una historia que conecta con los personajes principales y que conecta mucho con la primera película de Scream. Estén atentos con esto. Yo no quiero contarles nada, pero conecta directamente con la película de Scream, ¿no? En forma directa con la familia de alguien de la primera película de Scream, y fundamentalmente planta algo que me parece que lo cambia todo. Hay algo que la película planta en la historia que cambia absolutamente todo lo que conocíamos y que si esto te llega a confirmar sería algo genial. Porque, a ver, hay una regla en este tipo de películas que si vos no ves el cuerpo, la persona realmente no murió. Más allá de que este mismo film nos muestra algunas muertes muy parecidas y homenajea muchísimo a la primera película, a un personaje en particular de la primera película. Estén atentos con una de las últimas escenas de este film, porque va a conectar directamente con alguien que murió en la primera película. Y la pregunta que yo me hago es si realmente esa persona está muerta en la primera película, ¿no? Tiene exactamente la misma muerte este personaje que el que habíamos visto antes. Hay algunas cuestiones convenientes, y sí, la verdad que hay varios que son apuñalados y que parece que, yo me imagino que si apuñalan a alguien, no digo que muere, porque tiene varias chances de salvarse, pero también hay algunas situaciones que son recontra convenientes, pero que uno las acepta porque forman parte de la regla del juego de este tipo de películas. A ver, uno cuando ve esto, a ver, no se pone a analizar una trama recontra compleja. Sí, lo que me gusta de esta película es que tiene referencias permanentes. Scream siempre las ha tenido, siempre se autorreferenció y siempre homenajeó a las viejas películas, ¿no? Las cuales fueron parte de la construcción de la primera película de Scream. Si ustedes recuerdan la primera película de Scream, una de las escenas en el colegio es charlar sobre películas de este tipo de cine, ¿no? De asesinos seriales, ¿no? Y un ida y vuelta permanente. Y se nombra a todos estos asesinos seriales que yo les nombré, probablemente algunos más, pero los más emblemáticos son estos. La película se autorreferencia permanentemente. Hay lugares que hemos visto en películas anteriores que son icónicos, ¿no? Que están bastante cambiados ahora, ¿no? Y podemos ver elementos
que forman y que formaron parte de todas las películas anteriores. Cuando digo elementos, digo artículos, artículos que ustedes van a identificar. Si son fans de la franquicia, se van a dar cuenta enseguida, ¿no? Elementos que tienen inclusive una simbología fundamental en la historia y que forma parte de esa primera escena. Scream tiene otra cosa, tiene toda una secuencia de presentación antes de que aparezca el logo, que es ya emblemática y que todas las películas tienen. Bueno, presten mucha atención en este lugar, que fue un lugar emblemático de películas anteriores, que aparece abandonado acá. Van a encontrar un montón de cosas, un montón de elementos que forman parte de la historia de Scream, ¿no? Algo que la franquicia ha ido haciendo muy bien y que esta en particular referencia de forma directa a todas las películas anteriores. Hay un par de giros que son interesantísimos sobre el final, que involucra a varios personajes, esto me pareció muy bueno. Yo la verdad que la película la disfruté muchísimo, no esperaba mucho sobre ella, no me había parecido mala la entrega anterior, pero la realidad es que cuando supe que se estrenaba esta película tan poco tiempo después de la anterior, digo, otra vez ya tenemos una de Scream. Bueno, la verdad es que lo han hecho muy bien, por lo menos desde mi punto de vista, y me encantó esto que plantaron, esta gran pregunta que tenemos ahora, que sinceramente les digo, lo cambia absolutamente todo, y sería genial que se confirme, porque nos traería a alguien que le dio vida un poco a la franquicia, de entrada, ¿no? Es uno de los personajes más emblemáticos dentro de la saga de personajes que hemos ido viendo a lo largo de todas las películas de Scream. Hay alguien que solo lo vimos en una de las películas, y es, creo yo, es el que lo comenzó todo, y no cuento absolutamente más nada. Esto todavía no es oficial, pero vamos a ver si lo que nos sugiere la película se termina confirmando. Me gustaría que si ustedes han visto el film, comenten a ver qué les ha parecido, sin spoilers, ¿no? Si la película los ha sorprendido, si les pareció más de lo mismo, ¿no? Si han visto esta posibilidad de este hecho en particular que lo cambie todo, ¿qué les pareció el giro, ¿no?, que ha tenido el film? Comenten, escriban, llenen en la caja de comentarios. No dejen de darle like al video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.